Hola, buenos días. Mi nombre es Joana Carolina Aguilar Sánchez y a continuación presentaré un breve análisis del impacto que los resultados de las elecciones, de las más recientes elecciones de Estados Unidos, tienen para México. Los resultados de las más recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos resultan de suma importancia para México, pues la relación entre ambos países es tan robusta y poderosa que las decisiones que uno tome influirán de alguna manera en el otro. Para efectos del anterior, se deben analizar las diferentes propuestas que cada candidato tiene en los diferentes sectores. Comenzando por la infraestructura. Joe Biden realizó un plan que consiste en destinar 1.3 trillones de dólares durante los próximos años a la investigación e innovación de la energía limpia, a la modernización de escuelas, a la renovación de puentes y carreteras, así como destinar 20 billones a la infraestructura rural y 10 billones a las áreas de alta pobreza. Lo anterior tendría un gran beneficio para la gran parte de los mexicanos que viven en Estados Unidos, pues de acuerdo con datos del Urban Institute, la construcción es la tercera ocupación más recurrente para los inmigrantes sin diplomas de preparatoria, lo que significaría en un incremento de trabajo, así como en una mejora de condiciones para vivir. Por su parte, el candidato Donald Trump apuesta por ganar la carrera del 5G y mandar la primera misión tripulada a la Luna, lo que no tendría un gran impacto directo en los mexicanos, pues estos proyectos requieren en su mayoría de trabajadores con preparación educativa superior y en 2018 el Instituto de Política Migratoria estimó que solo el 12.8% de los inmigrantes terminaron la universidad. Ahora bien, es necesario puntualizar que el cambio climático resulta en una de las problemáticas más complejas a las que nos enfrentamos hoy en día, pues sus consecuencias se reflejan en la mayoría de los sectores, desde el acceso a los servicios básicos hasta el derecho a una vida digna y segura. En razón del anterior, Biden prioriza reincorporarse al Acuerdo de París y poner en marcha políticas públicas que generen disminución en la contaminación y en las emisiones de carbono. Por su parte, Trump ha expresado abiertamente no creer en el cambio climático y planea seguir invirtiendo en combustibles fósiles. En general, las decisiones que Estados Unidos tome respecto a dicha problemática tendrá grandes repercusiones en México y en el mundo, pues para empezar, todos vivimos en el mismo planeta y su deterioro se refleja, aunque en diferentes maneras, en todos los lugares. En segundo lugar, se debe considerar que Estados Unidos es uno de los países más influyentes y poderosos, por lo que sus acciones incentivarían o incluso forzarían a varias naciones a actuar de la misma manera. En materia de educación, Trump propone eliminar los programas de condonación de préstamos para servicios públicos, mientras que Biden propone condonar todas las deudas estudiantiles federales para las personas de bajos ingresos y de clase media que han asistido a colegios públicos y privados que sirven a minorías con fondos insuficientes. En relación con lo anterior, se debe hacer énfasis en la creciente deserción escolar y el complicado acceso a la educación de calidad a la que se enfrentan miles de mexicanos. Ahora bien, Trump se mantiene en la postura de continuar la guerra comercial con China, de sancionar económicamente a aquellos países con los que Estados Unidos tiene un déficit comercial o con los que se cree que está imponiendo injustamente impuestos a empresas estadounidenses, lo cual claramente podría tener efectos negativos en México, tomando en cuenta que según datos del INEGI, el PIB tuvo una caída anual del 18.9% y que el actual presidente de México, López Obrador, ha expresado su propuesta de incrementar exigencia del SAT con las grandes empresas extranjeras. Además de que Trump ha amenazado a México con repercusiones económicas si no se intensifica el control de los flujos migratorios que entran por el sur de México con la intención de llegar a Estados Unidos. Por su parte, Biden describió en su artículo Why America Must Lead Again que su plan es mejorar la posición de Estados Unidos en la economía global mediante la inversión nacional, tomando en cuenta que, según lo que considera él, la mejor manera de confrontar a China es formando una coalición con los aliados y socios y no a través de riñas, conflictos y aranceles unilaterales. Lo anterior podría beneficiar fuertemente al sector automotriz y agricultor mexicano, siendo los sectores con mayor exportación a Estados Unidos. Sin embargo, no se debe olvidar que existe una especie de cercanía entre Trump y López Obrador, pues incluso el primero, hace 2 meses, mencionó que la relación entre Estados Unidos y México está mejor que nunca, mientras que el presidente Andrés Manuel se ha abstenido de emitir comentarios respecto a Biden y su candidatura. En razón de lo anterior, se entiende que derivado de la ubicación geográfica, de determinados hitos históricos, de los tratados comerciales, de los continuos e importantes flujos migratorios y de los diversos intereses que cada país tiene, existe un vínculo complejo e importante entre ambos. Por ello, el resultado de las elecciones
de Estados Unidos tendrá efectos en los mexicanos que viven en dicho país, en relación de México con otros países y en México como tal. Entonces, derivado de los resultados, México tendría que hacer determinadas adecuaciones para garantizar tanto a los mexicanos en México como a los mexicanos en el extranjero el cumplimiento de sus derechos humanos, el respeto de su dignidad humana y la cobertura de sus necesidades básicas.